Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright, que a muchos de ustedes les encanta, el romance turco. Esos dramas que te enganchan desde el primer minuto y no te sueltan hasta el final. Pero ojo, no vamos a hablar de cualquier drama, hoy nos centraremos en uno que arrasando en Netflix y que además tiene una duración superíndice 3n perfecta para un maratón superíndice 3n. Solo 12 episodios. ¿Listos para descubrir de qué copyright joya estamos hablando? Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Subo vídeos sobre películas, series, libros y todo lo que nos haga pasar un buen rato, así que no te lo querrás perder. Además activando la campanita recibir una notificación superíndice 3n cada vez que suba un vídeo nuevo. Así no te perderás de nada. Bueno, dejando de lado la formalidad, vamos a lo que nos interesa. El drama turco que ha conquistado mi corazón superíndice 3n se llama, redoble de tambores *. De Q copyright N Humos Mamur. Su copyright, que el título suena un poco intenso, pero con Mu, la historia te va a atrapar por completo. A primera vista podrás pensar que es un drama de misterio y suspense, y en parte lo es. Pero en el fondo es una historia de amor maternal llevada al extremo, una exploración superíndice 3n de la protección superíndice 3n, el trauma y la búsqueda de una vida normal en circunstancias extraordinarias. La trama gira en torno a una madre, interpretada magistralmente por Melisa Suzen, y su hija, la joven Bambi. Desde el primer episodio, nos damos cuenta de que no son una familia ordinaria. Viven huyendo constantemente, cambiando de identidad y de ciudad cada pocos meses. La madre, con una actitud paranoica y sobreprotectora, mantiene a Bambi aislada del mundo exterior, educándola en casa y prohibió copyright dándole cualquier contacto con otras personas. Al principio, la razón superíndice 3n de esta huida es un misterio. Solo sabemos que la madre teme a algo o a alguien, y que dispuesta a hacer lo que sea para proteger a su hija. Pero a medida que avanza la serie, vamos descubriendo poco a poco las piezas de un rompecabezas oscuro y perturbador. Lo que hace a este drama tan adictivo no es solo el suspense y el misterio, sino también copyright en la complejidad de los personajes. La relación superíndice 3n entre la madre y la hija es el corazón superíndice 3n de la historia. Vemos a una madre desesperada por proteger a su hija de un peligro que ella considera real, pero también copyright n vemos a una niña más menos a que anhela una vida normal, que quiere tener amigos, ir a la escuela y experimentar el mundo. Bambi, a pesar de su corta edad, es una niña más menos inteligente y observadora. Cuestiona las decisiones de su madre y se da cuenta de que algo no estuvo bien. Su deseo de libertad y su curiosidad la llevan a tomar decisiones que ponen en peligro la seguridad de ambas, pero también copyright n la acercan a la verdad sobre su pasado. La actuación superíndice 3n de Melisa Suzen es simplemente espectacular. Logra transmitir la vulnerabilidad, el miedo y la determinación superíndice 3n de su personaje de una manera increíble. Y la joven actriz que interpreta a Bambi, cuyo nombre es Eylül Tumbar, también copyright n hace un trabajo fantástico. Su inocencia y su fuerza son conmovedoras. Pero no todo es drama y suspense. También copyright n hay momentos de ternura y de humor que aligeran la tensión superíndice 3n. Vemos la complicidad entre la madre y la hija, sus juegos, sus secretos y el amor incondicional que las une. A medida que avanzamos en la serie, conocemos a otros personajes que se cruzan en el camino de la madre y la hija. Algunos son amables y generosos, otros son peligrosos y amenazantes. Cada uno de ellos juega un papel importante en la evolución superíndice 3n de la historia, y en la revelación superíndice 3n del misterio que rodea a la familia. Uno de los aspectos muy interesantes de The Q Copyright N Humos Mamur es la forma en que explora temas como el trauma, la salud mental y la influencia del pasado en el presente. La madre, atormentada por un evento traumático en su vida, proyecta sus miedos y sus inseguridades en su hija, creando un ambiente de constante alerta y paranoia. La serie nos invita a reflexionar sobre los límites de la protección superíndice 3n y sobre la importancia de permitir que los niños más menos vivan su propia vida, aunque eso implique correr riesgos. También copyright n nos muestra CU superíndice 3mo el amor maternal, puede ser a la vez una fuente de fortaleza y una carga. Además de ese, The Q Copyright N Humos Mamur tiene una producción superíndice 3n impecable.
La fotografía es preciosa, la música es envolvente y los escenarios son variados y atractivos. Cada episodio te deja con ganas de moverse, y los giros argumentales te mantienen al borde del asiento. Y lo mejor de todo es que solo tiene 12 episodios. Ha sido bien. 12 episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno. Eso significa que puedes verla en un fin de semana sin problemas. Es perfecta para un maratón superíndice 3N de esos que te enganchan y no te dejan levantarte del sofá. Ahora bien, no quiero revelarte demasiado sobre la trama porque quiero que la descubras por ti mismo. Pero te aseguro que no te arrepentirás de darle una oportunidad a este drama turco. Te va a emocionar, te va a intrigar y te va a hacer pensar. Si te gustan las historias de suspense, los dramas familiares y las producciones turcas de calidad, DQ Copyright N Umos Mamu es una opción superíndice 3N que no puedes dejar pasar. Y hablando de producciones turcas, si te quedas con ganas de Moon S Despu Copyright S de ver esta serie, te recomiendo que eches un vistazo a otras joyitas que también Copyright N N disponibles en Netflix, como El Sastre, Fatma o Atille. Todas ellas tienen historias originales, personajes complejos y una producción superíndice 3N de primera. Pero volviendo a DQ Copyright N Umos Mamu, creo que es importante destacar que no es un drama ligero y fácil de digerir. Aborda temas delicados y puede resultar un poco perturbador en algunos momentos. Pero si estuvese dispuesto a sumergirte en una historia intensa y conmovedora, te aseguro que te va a recompensar. Asu que aún lo tienen, mi recomendación superíndice 3N para el superíndice 3º fin de semana, DQ Copyright N Umos Mamu. Prepara palomitas, ponte CU superíndice 3 modo y du copyright jate llevar por esta historia adictiva y emocionante. En resumen, hemos hablado de DQ Copyright N Umos Mamu, un drama turco de 12 episodios que estuvo arrasando en Netflix. Una historia de suspense, misterio y amor maternal que te engancharon desde el primer minuto. Hemos destacado la complejidad de los personajes, la actuación superíndice 3N impecable y la producción superíndice 3N de calidad. También Copyright N hemos mencionado algunos temas importantes que aborda la serie, como el trauma, la salud mental y la influencia del pasado en el presente. Y por supuesto, hemos recomendado otras producciones turcas que puedes ver en Netflix si te quedas con ganas de Moon S. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Me encanta compartir con ustedes mis recomendaciones y saber su opinión superíndice 3N sobre ellas. Ahora quiero saber tu opinión superíndice 3N. ¿Has visto DQ Copyright N Umos Mamu Q Copyright te pareció superíndice 3? ¿Recomendarás alguna otra serie o película turca? Du Copyright jame tus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si te gustó superíndice 3 este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguna de mis superíndice 3 y más recomendaciones. Recuerda activar la campanita para recibir una notificación superíndice 3N cada vez que suba un vídeo nuevo. Muchas gracias por verme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta la superíndice 3ª. Ahora, vamos a expandir un poco más sobre esta joya turca. ¿Por qué vamos 12 episodios es un suspiro, pero la historia tiene tanta tela que cortar? Asterisco asterisco profundizando en la trama y los personajes asterisco asterisco. Más allá de la premisa básica de la madre y la hija huyendo, la serie te va revelando poco a poco el porqué de esa constante fuga. No se trata solo de un malo persiguiéndolas, sino de un entramado mucho más complejo de secretos familiares, traumas del pasado y una red de relaciones que las atan a un destino que la madre intenta desesperadamente evitar para su hija. La serie juega mucho con la ambigüedad. Al principio, la madre, cuyo nombre es desconocido durante gran parte de la serie, parece la única cuerda, la única que ve el peligro real. Pero a medida que avanzamos, empezamos a cuestionar su percepción de la realidad. ¿Está realmente protegiendo a Bambi o la está asfixiando con sus miedos? ¿Es la amenaza externa tan real como ella la percibe, o es una proyección de sus propios traumas? Bambi, por su parte, no es solo una víctima pasiva. Aunque al principio parece una niña ingenua y obediente, criada en una burbuja, poco a poco va mostrando una fortaleza y una capacidad de adaptación sorprendentes. Su curiosidad y su instinto de supervivencia la impulsan a cuestionar las reglas de su madre y a buscar respuestas por sí misma. Es como una plantita que intenta crecer incluso bajo la sombra más densa.
La serie también introduce otros personajes que, aunque aparecen brevemente, dejan una huella importante en la historia. Desde los empleados de los hoteles donde se hospedan, hasta las personas que conocen en los diferentes pueblos y ciudades, cada uno de ellos aporta una nueva perspectiva y desafía la visión del mundo que tienen la madre y la hija. Uno de los personajes secundarios que más me llamó la atención es el de una anciana que conocen en uno de sus viajes. Esta mujer, con su sabiduría y su experiencia, le da a Bambi una visión diferente de la vida y le enseña a cuestionar la autoridad de su madre. Es como la abuela que nunca tuvo, ofreciéndole un poco de normalidad y estabilidad en medio del caos. *** Análisis de los temas clave ***. Ya mencioné que la serie explora temas como el trauma y la salud mental, pero creo que vale la pena profundizar un poco más en ellos. El trauma de la madre es el motor principal de la historia. A medida que avanzamos, vamos descubriendo detalles sobre su pasado que explican su comportamiento paranoico y su necesidad de controlar cada aspecto de la vida de Bambi. Es una herida profunda que la persigue y la define. La serie también plantea preguntas importantes sobre la salud mental. ¿Es la madre una persona enferma? ¿Necesita ayuda profesional? ¿Está dañando a su hija al aislarla del mundo exterior? Estas son preguntas que la serie plantea sin ofrecer respuestas fáciles. Otro tema importante es la identidad. La madre y la hija cambian constantemente de nombre, de apariencia y de historia para ocultar su verdadera identidad. Esto plantea la pregunta de qué significa realmente ser uno mismo y cómo la identidad puede ser construida y deconstruida en función de las circunstancias. Además, la serie explora la idea de la libertad y la opresión. La madre cree que está protegiendo a su hija al mantenerla alejada del mundo exterior, pero en realidad la está privando de su libertad y de su capacidad para tomar sus propias decisiones. Es un debate constante entre la protección y la autonomía. El estilo visual y la atmósfera ***. La serie no solo tiene una historia fascinante, sino que también está visualmente muy bien hecha. La fotografía es impecable con colores oscuros y sombras que crean una atmósfera de misterio y suspense. Los escenarios son variados y atractivos, desde lujosos hoteles hasta pequeños pueblos costeros, reflejando la constante huida de la madre y la hija. La música también juega un papel importante en la creación de la atmósfera. La banda sonora es melancólica y emotiva, con melodías que reflejan la tristeza y la soledad de los personajes. El vestuario también es muy cuidado. La ropa de la madre es elegante y sofisticada, pero siempre discreta, para no llamar la atención. La ropa de Bambi, por su parte, es más infantil y colorida, reflejando su inocencia y su deseo de una vida normal. Comparaciones con otros dramas turcos ***. Si eres fan de los dramas turcos, es probable que encuentres similitudes entre De quien huimos, Mamá, y otras series del género. Sin embargo, creo que esta serie tiene un estilo propio que la diferencia del resto. A diferencia de muchos dramas turcos que se centran en el romance y la intriga familiar, De quien huimos, Mamá se centra en la relación entre madre e hija y en la exploración de temas más profundos y complejos. Además, la serie tiene un ritmo más rápido y un estilo más moderno que muchos dramas turcos tradicionales. La trama se desarrolla de forma ágil y los giros argumentales te mantienen enganchado desde el principio hasta el final. El impacto de la serie en la audiencia ***. Creo que De quien huimos, Mamá, ha tenido un gran impacto en la audiencia porque es una historia que resuena con muchas personas. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido miedo, hemos tenido que proteger a alguien o hemos tenido que tomar decisiones difíciles. La serie nos recuerda que la vida no siempre es fácil y que a veces tenemos que luchar para sobrevivir. Pero también nos muestra que el amor y la esperanza pueden ser más fuertes que el miedo y la desesperación. Además, creo que la serie ha ayudado a generar conciencia sobre temas importantes como el trauma y la salud mental. Al mostrar cómo estos problemas pueden afectar a las personas y a sus relaciones, la serie nos invita a ser más comprensivos y a buscar ayuda cuando la necesitamos. Un final que te deja pensando ***. No voy a revelar el final de la serie, pero sí puedo decir que te dejará pensando durante mucho tiempo. No es un final feliz y fácil, sino un final agridulce que te obliga a reflexionar sobre todo lo que has visto. El final plantea preguntas importantes sobre el futuro de la madre y la hija. ¿Lograrán encontrar la paz y la estabilidad que tanto anhelan?
Podrán superar los traumas del pasado y construir una vida mejor. En definitiva, creo que De quien huimos, mamá, es una serie que vale la pena ver. Es una historia emocionante, conmovedora y que te hará pensar. Si eres fan de los dramas turcos o simplemente buscas una serie diferente y original, te recomiendo que le des una oportunidad. *** Más allá de la pantalla, reflexiones personales ***. Esta serie, debo confesar, me tocó fibras sensibles. Como madre me hizo reflexionar sobre el equilibrio entre proteger a mis hijos y permitirles vivir sus propias vidas, cometer sus propios errores y aprender de ellos. Es una línea muy fina, y a veces, por mucho amor que tengamos, podemos equivocarnos. También me hizo pensar en la importancia de la salud mental y en cómo los traumas del pasado pueden afectar nuestras decisiones presentes. Es fundamental buscar ayuda profesional si sentimos que no podemos lidiar con nuestros problemas solos. Y por último, me recordó el poder del amor incondicional entre una madre y una hija. Un amor que puede superar cualquier obstáculo, incluso el más difícil. Así que ahí lo tienen, una reseña mucho más completa y detallada de quien huimos, mamá. Espero que les haya gustado y que se animen a verla. Y si ya la vieron, no duden en dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden suscribirse y activar la campanita. Adiós.